8 de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar junto con La Primera de TV y quiero darle la bienvenida vía contacto Zoom a Javier Flores, analista político, para conversar un poco sobre la coyuntura del país. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Walter, y un saludo fraternal también a toda Bolivia. Javier, un placer saludarte y bueno, tenerte acá en el programa. Bueno, como te mencionaba al momento de presentarte, hablar el tema de la coyuntura del país. Se ha hablado mucho en esta última semana del tema, por ejemplo, del referéndum, el tema de, bueno, las preguntas que van a englobar, pero creo que algo fresquito que podemos conversar es el tema del cambio de ministros que se ha registrado al día de ayer. ¿Cómo ves este cambio de ministros dentro del gabinete del presidente Luis Arce? Yo creo que el 6 de agosto ya nos ha mostrado el presidente Arce que ha retomado la iniciativa política, que es muy importante cuando uno habla precisamente de estos temas. Y claro, nos ha anunciado los temas del referéndum. Y ahora, el día de ayer, retomando esa misma iniciativa política, aparentemente ha mostrado al pueblo de que si los ministros no tienen un comportamiento, él decía en su discurso, de militancia, de entrega, incluso habló de niveles de corrupción, estos serían seguramente observados o hasta desvinculados. Si vemos un gobierno y un presidente, tiene a sus ministros precisamente, que tienen que ser los actores que en las carteras que desempeñan, pero además tienen que tener los dos ejes que yo llamo, no tienen que ser técnicos, es decir, saber de la materia o de la cartera que desempeñan, pero políticos. Y aparentemente esa clave, esa conjunción de personas es muy difícil de encontrar, porque tú encuentras a veces a un técnico pero no político, o a un político no técnico. Sin embargo, yo creo que, a entender del presidente, ha reflexionado sobre este tema y ha insinuado de que si los ministros, que deben ser los que lidericen, ¿no?, todas esas estructuras que están por debajo de ellos, tienen que tener militancia, tienen que tener desempeño, tienen que tener compromiso, dice el presidente, y por supuesto no tener ningún indicio de corrupción, ellos serán, digamos, bienvenidos dentro de su gabinete. Entonces, creo que ayer ha marcado el presidente lo que te decía el 6 de agosto con los referéndums, pero ayer también nos está diciendo de que va a ser más exigente en este momento político que vivimos ya prácticamente. Siendo más puntuales en el tema de la cartera de hidrocarburos, Javier, varios, por ejemplo, diputados de oposición mencionaban que el anterior ministro de hidrocarburos hace muchísimo tiempo ya había dejado de ser ministro de hidrocarburos, que no estaba justamente el tema del compromiso que tú mencionabas, que no se sentía su trabajo. ¿Concuerdas con ese análisis, esa postura? Aparentemente sí, porque obra que no se muestra, obra que no existe. Y si uno viaja nomás al Salar, y tiene que ver también con hidrocarburos, con este ministerio, uno va a poder ver de que definitivamente la inversión que ha hecho el presidente Arce, en las inversiones que se han desarrollado en la industrialización del litio, es cuantiosa, pero aparentemente no tiene ese enfoque, no tiene ese seguimiento o esa mediatización de estos elementos. La comunicación política, por eso digo de que tal vez ha sido un buen técnico, debe ser el ex ministro. Sin embargo, la parte política, cómo le explicas a la gente, cómo le convences, cómo le seduces, cómo enamoras con los temas que se hacen, y a la vez le muestras las acciones que han desarrollado en el tema de hidrocarburos. Aparentemente, hidrocarburos es si hay gasolina es buen ministro y si no hay gasolina es mal ministro. No, va mucho más allá, van por políticas públicas que tienen que ver con la parte energética de nuestro país. Y entiendo de que el exministro no tenía mucha comunicación con los medios, no tenía mucha comunicación con la propia sociedad, porque hay que trabajar en los escenarios que tienen que ver con los sectores sociales, es decir, el terreno, donde están situadas las acciones o los ejes de desarrollo, y también en los medios. Entonces, entiendo de que por ahí tal vez tenga una debilidad. Sin embargo, esto también es una llamada de atención para todos. Es decir, los ministros tienen que mostrar que existen y que esa existencia les permite plantearnos como ejes articuladores de este proyecto político que lleva adelante el presidente Arce. Entonces, entiendo que si bien se han cambiado 3 ministros,
pero definitivamente creo que la llamada de atención para todos es de que tiene que haber mayor compromiso y, por supuesto, un grado de militancia que permita que este proyecto político y este modelo económico se sustenten en el tiempo a través de sus ejes o de sus brazos que tiene a los ministros de Estado, que es el presidente Arce. Muy importante eso que tú mencionas al final, Javier. Y bueno, no sé si te parece que hablemos un poquito también de los referéndum, porque no hemos tenido la posibilidad de conversar contigo respecto a este tema. Por ejemplo, muchos cívicos se han pronunciado mencionando de que se estaría con el referéndum y el tema, por ejemplo, de los escaños, enfrentar al país. En este mes va a salir el tema de los resultados, por ejemplo, del Censo de Población y Vivienda que se ha realizado en marzo por parte del INE. Y obviamente hay una fórmula que determina todos esta redistribución de los recursos. ¿Cómo ves tú este tema de tocar en este referéndum el tema de la redistribución de los escaños? Yo siento que un sector, sobre todo el Comité Cívico de Santa Cruz, está altamente dolido porque definitivamente la medida que nos plantea, por lo menos así se deja notar en el tema de los escaños, es la siguiente. Por la propia ley, por la propia norma, Santa Cruz seguramente va a ganar diputados y los tiene ganados legítimamente. Seguramente si tenía 30 para dar un número, tendrá 36. Sin embargo, la propuesta del Estado, la propuesta del gobierno, la propuesta del presidente Arce es de que los departamentos que quieran, como se llama Potosí, Sucre, posiblemente Tarija y hasta La Paz, no pierdan diputados. Y para que esto no ocurra en el referéndum, nosotros tendríamos que autorizar de que se incrementen de 130 diputados por allá un poco más, para que los departamentos que no tienen diputados o van a perder diputados no los pierdan, pero eso no va en desmedro de Santa Cruz, que los va a ganar, pues nos ha ganado últimamente. Sin embargo, también hay que anotar de que cuando Santa Cruz se pronuncia a través de su comité cívico, lo hace de manera muy despectiva y esto también es parte del análisis. Es decir, no necesariamente gente que ha ido, por ejemplo, de Potosí, es gente pobre. Lo que hay que anotar es de que cuando se van o migran a Santa Cruz, han ido gente con mucho capital económico. Estoy hablando de millones de dólares que han llevado y los han incorporado a la economía de Santa Cruz, pero no solo los han incorporado, sino que han generado empleo, han generado desarrollo, han generado industria y, por supuesto, Santa Cruz se beneficiaría con más diputados, con más ciudadanos, pero también con más ingresos. Es decir, no es tan verdad que digan que Santa Cruz recibe a los del occidente y un poco más y los recibe y les hace, digamos, les beneficia con su recibimiento. No, hay potosinos, hay paseños, hay uruguayos, hay alteños que le han dado mucha plata a Santa Cruz y que, por supuesto, eso genera también el desarrollo que tiene. Entonces, ese elemento es fundamental. Y el otro, que a través de esta medida, el presidente ha cortado de raíz lo que nos llevaba a una discusión permanente que era la reelección. Se decía de que para ser electo, por ejemplo, Morales iba a ser por las buenas o por las malas para que sea candidato. Y aparentemente las calles iban a definir y en esas aguas se nada bien Morales, es decir, en el conflicto. Sin embargo, lanza una medida muy estratégica el presidente Arce y dice, bueno, el conflicto lo ponemos a un costado y vamos a definir en las urnas. Entonces, un poco más le deja sin habla a Morales, porque Morales no tiene cómo ahora ejercer sus movilizaciones disminuidas, por supuesto, pero conflictivas. Entonces, estamos frente a aceptar la decisión del presidente Arce de definir en las urnas o estamos en la opción de definir en las calles peleando. Entonces, yo creo que definitivamente han sido medidas muy profundas que han permitido que la política boliviana dé un viraje y, por supuesto, estamos en este momento. Justamente este tema de la reelección que tú tocas, Javier, sería también como una manera tal vez conciliadora y darle esa salida tal vez digna a Evo Morales para que obviamente ya no vuelva a ser candidato a la presidencia? Yo creo que lo que están haciendo ahora el sector evista, lastimosamente lo han desgastado más de lo necesario a un hombre que fue un buen presidente, que precisamente, y hablando de ministerios, tenía a un ministro de primerísimo nivel que era el presidente Arce. Entonces, esas son las muestras, ¿no?, de un gobierno que aparentemente ahora en ese gobierno solo lo hizo Morales, y eso es absolutamente falso. Si no hubiese tenido ese modelo económico elaborado por el ministro Arce, por el ingeniero Villegas, ya difunto él, no hubiese habido pues un modelo económico vigente en Bolivia hasta ahora.
Entonces, esa era la grandeza que tenía Morales, la suerte que tuvo Morales de tener un ministro de esas características que posiblemente Arce no tenga un ministro de ese nivel para generar semejante expectativa y un modelo que ahora es, digamos, pedido por otros países para llevar adelante en cada país. Sin embargo, ahora yo creo que Morales tiene todavía la opción de salir por la puerta grande y entender de que definitivamente la gente no le gusta la reelección, independientemente a Morales. A la gente creo que lo que clama es de que una persona podría estar máximo 2 gestiones y, por supuesto, después irse a su casa. Sin embargo, cuando le quieres creer a la población de que una sola persona está enviada por Dios, enviada por la naturaleza para definir los problemas de Bolivia, eso es absolutamente falso y eso lo está llevando solamente a un desgaste moral innecesario, porque él quiso definir, es decir, las calles a través de huelgas y paros, y ahora tendrá que verse en las urnas, que es algo que le están negando rotundamente, porque entiende que las urnas le van a negar no solo a él, no es la figura Evo Morales, no es el referéndum para él, es para decirle a cualquier hombre o sujeto o ciudadano que intente perpetuarse en el poder, no lo podrá hacer porque la Constitución le va a poner un candado y le va a decir seguramente que todo ciudadano tendrá 2 gestiones como máximo y no tiene más, sean estas continuas y discontinuas. Javier, la última consulta para cerrar esta entrevista y todo tu análisis. El tema del referéndum que se vaya a hacer, que obviamente el plan es que vaya junto con las elecciones judiciales. ¿Es legal, es constitucional que se lleve este referéndum y se hagan estas consultas hacia la gente? Absolutamente legal, pero también en estos momentos donde hay una crisis mundial resulta siendo económico, ¿no? Porque si nos planteamos un referéndum, aparte de las judiciales, por supuesto que el costo sería millonario. Lo que se está haciendo ahora, y me parece altamente inteligente, es invertir en las judiciales que el pueblo pide, que hagamos judiciales, de acuerdo, estamos bien, pero inteligentemente incorporan con ese gasto de las judiciales que además pongamos preguntas que están relacionadas al referéndum. Entonces yo creo que es como un combo, ¿no? Un combo que tiene elecciones judiciales, tienes referéndum por el tema gasolina, por el tema elecciones de presidente, y por supuesto los otros temas que van a, de todas maneras, generarnos esa posibilidad de que el pueblo hable. La democracia directa, la que quieren emplear ahora, es importante, porque definitivamente cuando se le quiere ningunear a un pueblo y decir, ellos no tienen que decidir, por supuesto que tenemos que reflexionar. Esta democracia directa está a propósito de que nosotros hemos elegido diputados y senadores casi inoperantes, porque esto no sucedería, este referéndum, si los diputados y senadores hubieran cumplido con su tarea, porque cuando elegimos a diputados, esta democracia permite que los diputados ejerzan un papel en nombre de los ciudadanos, pero como estos diputados y senadores no han cumplido, empezando de Andrónico Rodríguez, entonces es la ciudadanía la que directamente va a emitir su criterio respecto a estos temas trascendentales. Qué lindo hubiera sido que Andrónico Rodríguez nos plantee estos temas para que niegue las elecciones, el referéndum, para que se conviertan en ley a través de los representantes. No lo han hecho, pero... Hemos perdido un poco... Que lindo hubiera sido... Ahora sí. Qué lindo hubiera sido que esto lo planteen desde el Parlamento. Qué lindo hubiera sido que hay una llamada, qué lindo hubiera sido que esto lo represente a través del Parlamento. No lo han hecho, pero ahora tenemos en manos del Poder Ejecutivo esta decisión. Querido Javier, te agradecemos, por tu tiempo y por toda esta explicación y este análisis que tú brindas a esta coyuntura del país. Definitivamente muy importante lo que ha marcado la jornada pasada, que ha sido el cambio de los ministros de Estado, tanto hidrocarburos, trabajo y desarrollo rural. Y todo este gran cuestionamiento que sale, ¿no?, a raíz de la propuesta del referéndum que, ha generado distintas posturas, tanto desde oficialismo, desde oposición, y obviamente es muy importante esto conocerlo. Querido Javier, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y hasta una siguiente oportunidad. Gracias a ustedes, pues un abrazo a toda Bolivia. Muy buenos días. Un placer, Javier. Hemos estado conversando con Javier Flores, analista político, y como mencionábamos, hablando de la coyuntura del país. Nosotros tenemos que continuar con más acá en el programa.